Vamos entonces a ver el nuevo material sobre el capítulo 2. Porque veo que no hay ninguna duda con respecto a los ejercicios anteriores. Pues entonces empecemos. Voy a mostrarles entonces el capítulo 2 para que entonces lo empecemos a ver. Bueno, ya creo que lo tienen en pantalla. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, el capítulo 2, que sería entonces lo que se denomina esfuerzo de formación axial. ¿Qué sucede? Que nosotros en la clase pasada ya vimos la relación que existe entre, o sea, mejor dicho, vimos los tipos de esfuerzos, los dos tipos de esfuerzos básicos, porque hay varios tipos de esfuerzos. Los dos tipos de esfuerzos básicos que existe, que es el esfuerzo normal. Dentro de ese esfuerzo normal existe uno que es de tensión, que es cuando se está tratando de estirar el material, o el esfuerzo de compresión cuando se está tratando de comprimir el material. El otro esfuerzo que vimos es el esfuerzo de corte. Y les recuerdo, por ejemplo, que en el esfuerzo normal ya habíamos visto de que la fuerza es perpendicular al área de la sección transversal del material. Y en el esfuerzo de corte, la fuerza aplicada es paralela al área. Esas son las dos diferencias entre el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte. Pero entonces, aquí en este capítulo que vamos a ver, una vez que ya nosotros tengamos sabidos lo que es sobre todo el esfuerzo normal, que es el que vamos a tratar ahora. Vamos a ver entonces la relación que existe entre ese esfuerzo normal y básicamente el esfuerzo de tensión y la deformación que se produce en el material. O sea, por eso entonces este capítulo, dime. Que no se le olvide grabar la clase. Otra vez me estaba olvidando. Menos mal que me acordaste. Listo, ya la empecé a grabar. Bueno, ahí está en pantalla otra vez. Sí, bueno, listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este capítulo? Lo que se denomina esfuerzo de formación axial. O sea, ya nosotros, una vez que hemos visto lo que son los dos tipos de esfuerzos básicos, que es el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte, entonces vamos a ver ahora la relación que existe entre ese esfuerzo que se produce en el material y la deformación que se produce en él. Pero para conocer esto, en resistencia de materiales, por ejemplo, se hace un ensayo que se denomina ensayo de tracción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aquí lo que vamos a analizar es básicamente el esfuerzo normal de tensión, porque hay dos esfuerzos normales, hay dos esfuerzos normales, un esfuerzo normal de tensión y el otro de compresión. Pero en este capítulo básicamente lo que nosotros vamos a analizar es el esfuerzo normal de tensión, o sea, el esfuerzo que está tratando de estirar el material, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo que está tratando de estirar el material o esfuerzo de tensión y la deformación que se produce en ese material. O sea, se supone que si el material tiene, por ejemplo, por decir algo, una longitud L, al aplicarle el esfuerzo, él se va a deformar, esa L se va a deformar un delta L, por decirlo así.
Entonces esa delta L va a ser la deformación que se va a producir en el material debido al esfuerzo de tensión que se le está aplicando. Es como, por ejemplo, hacerlo similar, por ejemplo, a cuando nosotros estamos estirando, por ejemplo, un caucho o simplemente, por ejemplo, un elástico. Un elástico, si nosotros le aplicamos una fuerza de tensión elástico, él se va a deformar se va a deformar un valor determinado dependiendo de su longitud inicial. O sea, una vez que le aplicamos nosotros el esfuerzo de tensión, él a partir de su longitud inicial, que se va a llamar L sub 0, entonces se va a estirar una determinada cantidad. Entonces, básicamente lo que vamos a estudiar en este capítulo es el esfuerzo de tensión que se le está aplicando a un material y la deformación que se produce en él. Es la relación entre esos dos. Por eso nos vamos a referir básicamente en un ensayo, en uno de los ensayos que existen en resistencia de materiales, que se denomina el ensayo de tracción. Le digo uno de los ensayos porque para ensayar los materiales y ya tenerlo en cuenta para efectos de diseño, en resistencia de materiales existen varios tipos de ensayos. El ensayo más común que existe en resistencia de materiales para nosotros definir ya las propiedades de un material es el que se denomina el ensayo de tracción. El ensayo de tracción que se hace en una máquina especial que se denomina máquina universal de ensayos, que sería más o menos esta máquina que ustedes ven acá, en la que una probeta, esta que nosotros que llamamos una probeta de ensayo, es como que un material redondo, y tiene roscas en cada uno de los extremos. Estas roscas que ustedes ven aquí es para sujetarla a la máquina, a estos cabezales de la máquina, o sea, cada rosca esta se sujeta a un cabezal inferior y cabezal superior, y después que se sujeta bien, entonces una vez conocidas las dimensiones iniciales de esta probeta, que sería L sub 0, y sería entonces el área transversal. Entonces, una vez conocidas esas dos dimensiones, la probeta, entonces se somete a la probeta a un ensayo, y como producto de ese ensayo, la máquina tiene que darnos lo que se denomina un diagrama esfuerzo de formación axial, en donde este esfuerzo que nosotros tenemos acá viene siendo un esfuerzo normal de tensión, porque la fuerza que se le está aplicando a esta probeta es una fuerza de tensión. O sea, entonces este viene siendo un esfuerzo normal de tensión, que va a ser igual entonces a la carga aplicada P sobre el área transversal de la probeta, ¿ya? Entonces, de este lado, entonces, ¿qué va a hacer entonces la máquina? La máquina va a graficar en el eje de las Y, va a graficar entonces las magnitudes del esfuerzo que se le está aplicando a la probeta, y en el eje de las X, entonces, está graficando la deformación unitaria. Esta es de formación unitaria, o sea, va midiendo la deformación que va sufriendo el material y lo va dividiendo por la longitud inicial. Entonces aquí vamos a tener lo que es la deformación unitaria del material. O sea, la deformación unitaria quiere decir es la deformación que está sufriendo el material sobre su longitud. O sea, fíjense ustedes que este valor epsilon que tenemos acá, esto no tiene unidades. ¿Por qué? Porque arriba tenemos unidades, por ejemplo, de longitud, y acá abajo unidades de longitud, entonces se cancela. Entonces esta epsilon simplemente no tiene unidades en una clase. En cambio, en el otro eje, este sería en el eje de las X. En cambio, en el otro eje sí tenemos unidades. Estas unidades son de esfuerzo. O sea, porque aquí tenemos ρ.
Rho tenemos unidades de fuerza y aquí tenemos sin unidades E, porque esta viene siendo entonces la deformación unitaria del material, o sea, la deformación que está subiendo material por sobre unidad de longitud. Entonces, como producto de este ensayo que se le hace a este material, nosotros tenemos, por ejemplo, que muchos materiales que nosotros conocemos, por ejemplo como los elásticos, como los resortes, sabemos nosotros que si le aplicamos una fuerza determinada de tensión a un resorte que es de tensión, él se va a estirar una determinada cantidad. Y y a lo que nosotros le suspendamos la fuerza, entonces él va a volver nuevamente a su estado inicial. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta ese tipo de material que se le aplica un esfuerzo, se le aplica una fuerza, se deforma, y una vez que se le suspende la fuerza, él vuelve a su estado inicial, se dice entonces que ese esfuerzo, que ese material se comporta como un elástico, ¿verdad? Se comporta como un elástico cuando nosotros le aplicamos una fuerza o un esfuerzo, él se deforma y una vez que nosotros le suspendemos la aplicación del esfuerzo de la fuerza, él vuelve a su estado normal, a su estado natural, original. Pero si el material, una vez que nosotros lo hemos deformado, o sea, por decirlo así, si nosotros, por ejemplo, excedemos la fuerza que se le ejerce a un material elástico, por decirlo así, ese material va a llegar un momento en que ya una vez que se le suspende la fuerza, no va a llegar a su estado original, sino que él se va a deformar en forma permanente. Entonces, estos materiales que nosotros tratamos aquí en la máquina de ensayo tienen dos comportamientos diferentes de acuerdo al esfuerzo que se les está aplicando. O sea, tiene un comportamiento que se denomina comportamiento elástico, en donde el material tiene un límite en donde por debajo de ese límite, si se suspende el esfuerzo, él se deforma, pero vuelve a su estado original. Pero si se excede ese límite, llega un momento en que ya, si se le suspende el esfuerzo, ya él no va a volver a su estado original. Entonces se dice que el material se encuentra dentro de la zona de comportamiento plástico. O sea, ya la deformación que sufre el material, una vez que se supera este límite, entonces el límite elástico, una vez que se supera el límite elástico, ya él se comporta en forma plástica y ya no recupera su estado inicial. Entonces esa es la diferencia entre el material cuando se encuentra dentro del comportamiento elástico o cuando se encuentra dentro del comportamiento plástico. Entonces, aquí tenemos básicamente la gráfica que arroja, por ejemplo, este ensayo de tensión de un material, en donde, como ya les dije, tenemos en el punto cero, en donde todos los valores son iniciales, ¿verdad? No hay deformación, no hay fuerza. Desde el punto cero hasta el punto B, por decirlo así, vamos a mirar directamente hacia el punto B. Desde el punto cero hasta el punto B, como él se encuentra dentro de la zona elástica, el material se deforma hasta aquí, hasta el punto B, que se denomina límite elástico. Pero si yo no supero este límite y le suspendo la fuerza o la carga, él vuelve a su estado original. Si de este punto B, que es el límite, hacia adelante le aumento la carga, ya él no va a volver a su estado original porque ya se encuentra dentro de la zona de comportamiento plástico. Pero entonces este punto B se denomina entonces el límite de elasticidad del material. Pero hay un punto que sería el punto A,
en donde este punto A se encuentra dentro del límite, se encuentra dentro del límite de elasticidad, pero desde el punto 0 hasta el punto A hay una característica especial en donde las deformaciones que se producen en el material son proporcionales al esfuerzo que se le está aplicando hasta este punto, hasta el punto A. Entonces, desde 0 hasta el punto A, entonces se encuentra dentro de la región elástica, pero las deformaciones son proporcionales a los esfuerzos, ¿verdad? Pero desde el punto A hacia el punto B, a pesar de que se encuentra dentro de la zona elástica, las deformaciones no son proporcionales a los esfuerzos. Entonces, desde el punto A hasta el punto B, nosotros de alguna manera no nos interesa para efectos de cálculos. La parte que nos interesa es la parte de 0 hasta el punto A, y ya vamos a ver más tarde por qué. Bueno, vamos a continuar entonces con la curva. Esta curva, por ejemplo, que arroja el ensayo de tracción, se denomina curva de esfuerzo de formación o diagrama de esfuerzo de formación. Este diagrama que nosotros tenemos acá. Entonces, en este diagrama tenemos los puntos A, B, C, D y E. Básicamente esos son los puntos que tenemos en este diagrama. Y desde el punto 0 hasta el punto A y hasta el punto B, ya les he explicado qué sucede hasta este punto B. ¿Qué pasa desde el punto B hacia el punto C? Como ya desde el punto B se está superando ya la zona elástica del material, desde el punto B hacia el punto C, si se supera este punto B, lo que va a ocurrir es que de alguna manera el material se va a seguir deformando sin haberle aplicado ningún tipo de esfuerzo. O sea que desde el punto B, una vez que se supera el punto B, el material se va a seguir deformando sin aplicar fuerza. Fíjense ustedes que esta línea que marca el valor del esfuerzo sigue constante, o sea, es constante a pesar de que el material se sigue deformando. O sea, desde el punto B hacia el punto C, el material se sigue deformando sin haberle aplicado ningún tipo de esfuerzo. Ahora, esta línea horizontal que marca ese tipo de esfuerzo es lo que se denomina sigma sub y, o sea, el esfuerzo de fluencia. ¿Qué quiere decir fluencia? Es como un esfuerzo de excedencia, o sea, que cuando el material cede, o sea, por eso se denomina esfuerzo de excedencia o esfuerzo de fluencia, porque cuando se supera este punto B, ya el material se vuelve completamente plástico y entonces él se comporta desde el punto B hasta el punto C de tal manera que sin aplicarle ningún tipo de esfuerzo, él se va a seguir deformando hasta el punto C. Una vez que ya llega hasta el punto C, que ya ha superado lo que se denomina la zona de excedencia, porque la zona de excedencia está desde el punto B hasta el punto C. Una vez que ya llega hasta el punto C y va a superar este punto C, entonces para que él se siga deformando, sí se le tiene que aplicar un tipo de esfuerzo. Entonces esta zona se va a llamar entonces zona de endurecimiento por deformación, porque para que el material se siga deformando se le tiene que aumentar nuevamente la fuerza. Fíjense ustedes que del punto C hacia arriba se va aumentando el esfuerzo de fluencia. El esfuerzo ya va a ser mayor que el esfuerzo de fluencia, que es sigma sub y. Entonces se le va a aumentar el esfuerzo y se le va aumentando el esfuerzo, se va deformando nuevamente en esta zona que se llama zona de endurecimiento, y entonces hasta llegar a un punto D que se llama entonces el esfuerzo último. Es el esfuerzo último que soporta el material. El esfuerzo último que soporta el material, por eso se denomina aquí sigma sub U. O sea, el esfuerzo último que es el superior, el máximo esfuerzo que soporta el material, que por eso se denomina el esfuerzo último. De aquí en adelante, ya el material se va a seguir deformando prácticamente sin aplicarle esfuerzo. Y se va a seguir
está dentro de lo que se denomina la zona de restricción, porque el material se va a cambiar de sección, o sea, la sección transversal se va a deformar, o sea, se va a comprimir el área de la sección transversal. Por eso se denomina zona de extinción. Entonces, valores, por ejemplo, que nos interesan aquí en este diagrama. Nos interesan, por ejemplo, que son valores que se aplican mucho en resistencia de materiales para cuestiones de diseño. De un material, por ejemplo, se puede requerir, por ejemplo, el esfuerzo de fluencia. El esfuerzo de fluencia, o sea, el esfuerzo que soporta el material de fluencia, o el esfuerzo último. Siempre, por ejemplo, que se está diseñando un material, se diseña con base en estos dos tipos de esfuerzos que soporta el material. El esfuerzo último y el esfuerzo de fluencia. Entonces, estos dos tipos de esfuerzos que soporta el material, fíjense ustedes que todos esos son ensayos que se hacen de material. O sea, que cuando yo estoy construyendo, por decir algo, una armadura de un material determinado, ¿verdad? Entonces yo tomo ese material y lo hago en forma de una probeta, y entonces se somete aquí a este ensayo, aquí el ensayo de tracción en la máquina universal, y entonces se obtiene este gráfico. A lo que se obtiene este gráfico ya se tienen valores que son importantes para hacer un diseño con base en ese material y la medida de ese material, que sería entonces este esfuerzo último, este sigma sub y. Eso es para efectos de diseño, pero para otros efectos, nosotros nos interesa el material dentro de esta zona elástica, y propiamente el material hasta este punto A, que es donde las deformaciones son proporcionales a los esfuerzos que se le aplican. Cuando el material se encuentra dentro de este punto A, se dice que se encuentra dentro del límite elástico, ¿verdad? Si se encuentra dentro del límite elástico, entonces se puede utilizar con él esta ecuación. Esta ecuación que dice que E es igual a sigma sobre E. ¿Qué es sigma? Sigma es el esfuerzo, o sea, cualquier esfuerzo que se le aplique aquí, pero por debajo del esfuerzo de influencia, sobre el valor de E. Entonces nos va a dar esta pendiente, esta tangente. O sea, esta tangente se va a llamar E. Esa tangente E va a ser igual a sigma sobre E. Y este valor E es lo que se denomina entonces el módulo de elasticidad del material o el módulo de Young. Entonces, en el esfuerzo en el ensayo de tracción que se hace en material, además de tener estos valores, también se obtiene este valor de E, que sería entonces la pendiente de esta recta. Esta pendiente de esta recta se obtiene también como un valor que se necesita para efectos de cálculo, y entonces se obtiene este valor E, que sería igual a sigma sobre E. De aquí en adelante este valor de E no tiene ningún sentido. Únicamente tiene sentido ese valor de E desde 0 hasta el punto A. O sea, hasta donde el material se comporta dentro de la zona elástica y dentro del límite de proporcionalidad, que sería ese punto A. Entonces, este valor de E se denomina lo que se denomina módulo de elasticidad, módulo de Young. ¿Y qué sucede? Que cuando el material no supera ese límite de proporcionalidad, entonces se dice que está cumpliendo lo que se denomina la ley de Hooke. La ley de Hooke. O sea, si cuando el material se encuentra dentro de esos límites, se puede aplicar esta ecuación E, y entonces se dice que cumple la ley de Hooke. Entonces, cuando nosotros decimos que un material cumple la ley de Hooke, es que podemos aplicar esta fórmula.
que podemos aplicar esta fórmula en material. O sea que ese material, el esfuerzo que se está aplicando a ese material está por debajo de este punto A, o sea, el límite de proporcionalidad. ¿Alguna duda con respecto a lo que se ha explicado? O como dicen por ahí, dudas, muchas. Bueno, espero que no tengan muchas dudas. Listo, entonces, ¿qué tenemos en claro aquí de este diagrama? Tenemos en claro tres cosas que nos interesan. El esfuerzo último, el esfuerzo de influencia, que son valores que se utilizan normalmente, pero más adelante en diseño de materiales, diseño de piezas. Pero para nosotros ahora mismo nos interesa lo que sucede entre el punto 0 y el punto A, que es el límite de proporcionalidad, o sea, en donde las deformaciones son proporcionales a los esfuerzos, ¿verdad? Y que cumplen lo que se denomina entonces la ley de Hooke. Si el material se cumple la ley de Hooke, entonces se puede utilizar esta expresión E es igual a sigma sobre E. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, nosotros de ahora en adelante nosotros vamos a tener en cuenta que todos los cálculos que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante van a tener en cuenta esta relación en donde E sería entonces las características del material que nosotros estamos utilizando. O sea, Rho va a ser el esfuerzo que se le aplica y E entonces va a ser entonces la deformación unitaria del material. Entonces de ahora en adelante nosotros cuando nosotros tengamos un material determinado, por ejemplo un acero de determinadas especificaciones, o por ejemplo un aluminio o un latón, cualquier material, nosotros vamos a requerir de ese material este valor E, que se denomina el módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad. Ese valor E que se obtiene ya de ensayos del material. Por eso es que ese valor E se encuentra ya tabulado acá en la parte de abajo se encuentra ese valor de tabulado, ¿verdad? Aquí lo tiene. Este valor de E se encuentra aquí tabulado para diferentes tipos de materiales. O sea que de acuerdo al material que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, si se trata de un acero, se trata de una fundición gris, si se trata de un acero, el valor de E es 200 GPa. G, no se olvide que G en este caso sería gigapascal, ¿verdad? Aquí sería gigapascal, o sea, sería 10 a la 9 pascal. Y aquí sería entonces, para un acero estructural, entonces el valor de E sería de 200 gigapascal. Para una fundición gris sería de 69. Para un aluminio sería de 70. Y así, de acuerdo al material que nosotros vamos a utilizar, entonces nosotros requerimos este valor de E. Este valor de G nosotros no lo vamos a utilizar, este es para esfuerzos de torsión. Nosotros no, o sea, este material, este G se obtiene para esfuerzos de torsión. Pero fíjense que aquí tenemos sigma sub Y y tenemos sigma sub que se pueden utilizar más tarde en diseño de piezas. Estos dos valores, sigma sub U y sigma sub Y. Pero por ahora nosotros vamos a trabajar con este valor de E. Y ese valor de E siempre lo vamos a relacionar con el esfuerzo que se le aplica y la deformación unitaria del material. Ese valor de E que está dado por la fórmula que ya les mostré, esta fórmula. O sea que esta E es el material. Este es el esfuerzo que nosotros aplicamos y esta es la deformación que sufre el material al aplicarle este esfuerzo. Entonces, ya eso visto en términos, por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de esta barra BC, que tiene una longitud L, y se le aplica aquí, tiene una longitud L y tiene un área A, un área transversal A, se le aplica una fuerza
P de acuerdo a esta fuerza P que se le aplica, ella se va a deformar entonces una distancia que vamos a llamar aquí delta. Bueno, entonces se trata entonces de hallar una relación entre esta deformación ya total que sufre el material, la carga que se aplica a la longitud y el área y el valor de E. ¿Cómo hacemos esa relación? Bueno, ya sabemos que esta ecuación la conocemos. O sea, esta E que viene siendo igual a sigma sobre E. O sea, esta E que sería entonces la pendiente E o el valor que ya conocemos va a ser igual a la de esfuerzo sobre la deformación unitaria. O mejor dicho, la deformación va a ser igual a S por E. Entonces, de aquí podemos despejar deformación unitaria que sería igual al esfuerzo sobre E, que es el valor que ya conocemos que depende del material. Entonces, sigma viene siendo igual a P, que es la fuerza que se le aplica sobre el área, P sobre A, y este valor de E que tenemos acá. Entonces, ya nos queda entonces multiplicar entonces E por L para tener entonces ya la deformación total, porque esta viene siendo la deformación total, ¿verdad? Y la deformación unitaria sería igual a la deformación total sobre la longitud total, ¿verdad? Entonces, de aquí nos da el valor de la deformación que sufre este material cuando se le aplica una carga P y tiene una longitud L. O sea, necesitamos la longitud de L, necesitamos el área transversal y necesitamos el valor de E, que este valor de E depende del material. Y ese valor nos lo tiene que dar el problema en sí. Cada vez que nosotros hacemos, vamos a hacer este tipo de cálculo, este valor de E, el problema tiene que darnos ese valor de E, porque eso no lo conocemos nosotros, eso depende del material que estamos utilizando. Entonces dice aquí, acá tenemos un ejemplo, dice, una varilla de acero de 4 metros de largo no debe tirarse más de 3 milímetros y el esfuerzo normal no debe superar 150 megapascal cuando la varilla está sometida a una carga axial de 10 kilonewton. Si se sabe que E, fíjense ustedes que este E lo conocemos de antemano, ese valor de E lo conocemos de antemano, ¿verdad? Entonces dice aquí, solución, al aplicar la ley de Hooke, o sea, ¿qué quiere decir aplicar la ley de Hooke? Que nosotros aplicamos esa relación. Eso quiere decir aplicar la ley de Hooke, porque básicamente la ley de Hooke es esta relación. Entonces, conociendo ya entonces la ley de Hooke, podemos conocer entonces el esfuerzo que se le está aplicando a ese material, que es 150 megapascal, ¿verdad? Y entonces una vez que ya nosotros tengamos el esfuerzo, podemos calcular entonces el área, ¿verdad? O sea, simplemente son procedimientos donde se están aplicando estos tipos de fórmulas, ¿verdad? Ahora, vamos por ejemplo con este otro ejemplo que está aquí, ¿verdad? Que tenemos otro aquí en este ejemplo, dice. Determine la deformación de la barra E, de la barra de acero. Fíjense ustedes que este valor de E nos está dando el problema. Es igual a 29 por 10 a la 6, PSI. Mostrar en la figura bajo las cargas dadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí como problema? Fíjense ustedes. Tenemos estas barras que están sometidas a sus respectivas cargas. Aquí tenemos una carga de 30, aquí tenemos una de 45 hacia la izquierda, una de 75 hacia la derecha, ¿verdad? Entonces son varias barras, la barra B, BC y CD. Entonces, ¿qué nos está pidiendo aquí el problema? Y se determina la deformación de la barra de acero, o sea, de toda esta barra de acero, ¿verdad?
Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que cada partecita esta de la barra A, B, B, C o C, D va a estar sometida bien sea a una carga de tensión o una carga de compresión, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a que esté sometida a una carga de tensión, si está sometida a una carga de tensión, el esfuerzo es positivo, ¿verdad? Quiere decir que la barra se está estirando. Y si el esfuerzo y si la carga es de compresión, entonces quiere decir que el esfuerzo aplicado es negativo, o sea que la barra se está comprimiendo. Entonces, ¿qué se hace aquí en el problema? Se define para cada una de estas barras, se define cuál es la fuerza en realidad que se le está aplicando a la barra y si esa fuerza es de tensión o de compresión. Si es de tensión, entonces se dice que se está estirando, o sea la deformación es positiva. Y si es de compresión, entonces se dice que se está comprimiendo, entonces la deformación es negativa. Entonces, ¿qué es lo que hace acá el problema? Se halla cada una de las fuerzas que está aplicada a cada una de las barras. Entonces se halla la fuerza P1, P2, fíjense ustedes que P1 es de tensión, P2 es de compresión, es negativa, y P3 es de tensión o positiva. Entonces aquí lo podemos ver aquí en esta parte. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, la parte de la barra CD. La parte de la barra CD nosotros hacemos aquí, colocamos una fuerza P hacia acá, P3 hacia acá, entonces definimos cuál es el valor de P. Entonces P3 va a ser igual entonces a qué? A 30. A 30, atención. P3 entonces tenemos aquí que es igual a 30 mil libras, atención. ¿Cómo hacemos entonces con la barra BC? Hacemos un corte aquí por el punto 2. Entonces, ¿cuáles fuerzas tenemos? Tenemos una fuerza de 30 hacia la derecha, tenemos una de 45 hacia la izquierda, y tenemos P2 hacia la izquierda. Entonces, si consideramos P2 hacia la izquierda como positiva, entonces, ¿qué vamos a tener? Que P2 más 45, ¿verdad? P2 más 45 menos 30 igual a 0, ¿verdad? Pero como nos interesa el valor de P2, entonces P2 va a ser igual, entonces este menos 30 pasa al otro lado como positivo y este 45 pasa al otro lado como negativo, entonces nos va a dar que P2 va a ser igual a menos 15. A menos 15, por eso que tenemos aquí P2 menos 15. O sea que esta barra la del centro está sometida a compresión. Y entonces también podemos hallar la fuerza P1. Entonces P1, si la sumatoria la ponemos para acá como positiva, entonces P1 menos 75 más 45 menos 30 igual a 0. Entonces a la larga nos tiene que dar que P1 va a ser igual entonces a 30 mil libras positivo, o sea que P1 va a dar positivo, P2 da negativo y P3 da positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces con las deformaciones de cada una de estas barras? Ya sabemos entonces que la fórmula general para encontrar la deformación en una barra es P por la longitud. P es la fuerza aplicada, que puede ser positiva o negativa. E de que sería entonces la longitud, A es el área transversal y serían las características del material. Listo. Entonces, esa es la fórmula que utilizamos acá, pero lo utilizamos ya en forma concentrada aquí. En donde decimos que delta igual a sumatoria de los P sub I por el E sub I sobre A sub I por E sub I. Entonces aquí sería 1 sobre E porque este es constante para todos ellos. Entonces P1 por L1 sobre A1 más P2 por L2 sobre A2 más P3 por L2 sobre A3. En donde ya sabemos que en este caso P2 es negativa. La reemplazamos con negativa. Entonces aquí nos va a dar entonces ya
una deformación ya resultante o equivalente para toda la barra, que va a ser entonces este valor. ¿Entendido esa parte? Sí, profe. Bueno. Sí, eso es simplemente aplicar la fórmula esa que está ahí de formación. Bueno, listo. Entonces, vamos entonces con... vamos entonces a mirar entonces la solución de este problema para que ya ustedes queden con una tarea para este fin de semana. Listo. Vamos con el ejemplo 3. El ejemplo 3. Dice aquí, una barra horizontal. Bueno, de todas maneras vamos a ver ejemplos. Si de pronto ustedes tienen tiempo de hacerlo o no hacerlo, o necesitan más explicaciones, pues en la próxima podemos mirar eso, ¿verdad? Pero vamos a verlo aquí muy someramente, y entonces para que ya ustedes queden con tareas pendientes, entonces ya en la próxima clase pues vamos a resolver dudas. De todas maneras en la próxima clase vamos a resolver dudas. Sea que hayan terminado de hacer todos los problemas o no hayan terminado de hacer todos los problemas, sí, vamos entonces a resolver dudas nada más en la próxima clase. Entonces, vamos a ver aquí someramente el ejemplo. Dice aquí, una barra horizontal de peso especial del cual de una varilla de bronce donde E es igual a 83 GPa y otra de acero en donde E igual a 200 GPa. O sea, tenemos esta varilla de acero, o una varilla de acero y una barra de bronce, perdón, en donde cada uno de estos valores de E ya están dados, ¿verdad? Entonces dice aquí, determine los esfuerzos en cada varilla. O sea, ¿qué se hace con esta situación? Aquí hay alguien que está rezagado a esta hora. Bueno, listo. ¿Qué se hace entonces aquí con este elemento, el elemento ABCD? Este elemento ABCD, fíjense ustedes, que está apoyado aquí en este punto A, por medio de un pasador liso. Y se le aplica aquí en el extremo D, se le está aplicando una fuerza de 50 newton hacia abajo. De 50 kilonewton. ¿Qué sucede cuando se le aplica aquí esta fuerza de 50 kilonewton? Él inicialmente tiene una posición horizontal, ¿verdad? Inicialmente tiene una posición horizontal. Pero una vez que se le aplica esta fuerza de 50 kilonewton, cada una de estas barras va a recibir su respectiva fuerza de acuerdo a las posiciones en que se encuentran y de acuerdo a las características materiales. Va a recibir su respectiva fuerza de acuerdo a esa fuerza que ella vaya a recibir, entonces estas barras o estas varillas se van a estirar una determinada cantidad, ¿verdad? Listo. Pero lo que a nosotros nos interesa ahora, primeramente, es hacer un diagrama de cuerpo libre, porque fíjense que nos están pidiendo el esfuerzo al cual está sometido cada varilla de... Si nos piden nos piden este esfuerzo, pero para nosotros conocer este esfuerzo, como conocemos entonces el área de cada una de ellas, que es el área de 60 milímetros cuadrados, el área de 30 milímetros cuadrados, las longitudes las conocemos. Entonces, para conocer el esfuerzo que está sometido, lo que necesitamos conocer es P, que es la carga que se le aplica a cada una de ellas, ¿verdad? Y entonces nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre aquí como si fuéramos a resolver un problema de estática. Hacemos aquí un diagrama de cuerpo libre, en donde aquí en este punto A, como se trata de un pasador liso, nosotros colocamos dos fuerzas a su X y a su Y, ¿verdad? Y aquí en el punto B colocamos la fuerza P sub B, que sería P sub A, que sería la fuerza del acero. Y aquí en el punto C, P sub B, que sería la fuerza que resiste el bronce, ¿verdad?
Entonces, este sería nuestro diagrama de cuerpo libre para esta barra ABCD, ¿verdad? 50 kilómetros aquí en este extremo, hacia abajo, y estas fuerzas están actuando hacia arriba. Entonces, si se hace sumatoria de fuerzas en el eje, y vamos a decir que a su X igual a 0, porque aquí nada más hay fuerzas verticales, ¿verdad? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a P sub A más P sub B menos 50 kilonewton, que es esta presión que tenemos aquí, menos A sub Y, que sería esta. O sea, A sub Y, en este caso, P sub A más P sub B es igual a sub Y más 50 newton, que sería esta expresión que nosotros tenemos acá. Y si hacemos sumatoria de momentos con respecto al punto A, vamos a tener entonces, que sería entonces menos P sub A por 0.6. O sea, P sub A por 0.6. Menos P sub B por 1.6. O sea, P sub B por 0.6 más 1 sería 0.6. Más 50 por 2.4. O sea, 50 por toda esta distancia, 2.4. O sea, fíjense ustedes que aquí, ¿qué tenemos aquí una vez que nosotros hemos hecho el diagrama de cuerpo libre como si fuéramos a tratar un problema de estática? Tenemos aquí entonces dos ecuaciones, básicamente dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas, ¿verdad? Tres incógnitas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos lo que se denomina una indeterminación estática porque tenemos entonces más incógnitas que ecuaciones, ¿verdad? Entonces quiere decir que este problema hasta aquí, hasta aquí se puede solucionar únicamente por estática, pero de aquí para adelante ya no, básicamente este es lo que se denomina entonces un problema de indeterminación estática en donde existen más ecuaciones, más incógnitas que ecuaciones. Entonces tenemos que recurrir a una ecuación adicional que nos ayude, que ya una vez con esa ecuación adicional sea una tercera ecuación, entonces ya este sistema se puede resolver. Entonces esa ecuación adicional que nosotros necesitamos la vamos a encontrar entonces por las deformaciones que sufre el material y las relaciones que nosotros tenemos, que nosotros conocemos ya que es la ley de Hooke. Entonces, aplicando la ecuación anterior de deformaciones, fíjense ustedes, nosotros aplicamos esta ecuación P por L sobre A por E para el acero y P por L sobre A por E para el bronce, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer también aquí inicialmente lo que se denomina entonces un diagrama de deformaciones. Este diagrama de deformaciones, nosotros, ¿qué vamos a tener nosotros aquí en este diagrama de deformaciones? Nosotros vemos que cuando esta fuerza aquí de 50 kilómetros está actuando aquí en este punto D, después que actúa y que esto se deforma, entonces este punto B va a llegar al punto B'. Y el acero se va a deformar entonces una magnitud que llamamos delta A, ¿verdad? Y así mismo también el punto C va a pasar a un punto C' y entonces se va a deformar una cantidad que llamamos de delta B. De tal manera que nosotros ahora tenemos este diagrama que llamamos diagrama de deformaciones porque está teniendo en cuenta la deformación del acero, la deformación del bronce y la longitud total del elemento ABCD, ¿verdad? Con este diagrama de deformación nosotros vamos a hallar, fíjense ustedes que nosotros podemos relacionar entonces las deformaciones que existen entre el acero y el bronce. ¿Cómo las relacionamos? Con esta ecuación. Fíjense ustedes que si nosotros hacemos una relación de triángulo aquí, esta es delta sub A sobre 0.6 va a ser igual entonces a delta sub B sobre 1.6, que es esta relación que nosotros tenemos acá. O sea, nosotros estamos relacionando aquí
con este diagrama de formaciones que nosotros hacemos después del diagrama de cuerpo libre, con este diagrama de formaciones nosotros vamos a hallar una relación que existe entre las deformaciones de un material y las deformaciones de otro material. Si nosotros relacionamos la deformación de un material con la deformación de otro material, y tenemos ya esta ecuación que sería P por L y por A, sobre A por E para el acero, y P por L por A por E para el bronce. Y ya sabemos que la relación que existe entre las dos deformaciones es esta. Entonces nosotros podemos encontrar una relación algo que nos relacione la fuerza aplicada en el acero y la fuerza aplicada en el bronce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos valemos entonces de esta ecuación que sería entonces esta misma. O sea, aquí está multiplicado por punto 375. Aquí lo que tenemos que reemplazar la fuerza del acero, la fuerza del acero, que es la que vamos a encontrar, que sería la longitud del acero, estas 600 que serían 600 milímetros cuadrados, que debe ser la del acero, ¿verdad? 100 milímetros cuadrados, y el otro que serían 200. Entonces aquí tenemos 2 que sería la longitud del bronce, 300 que sería el área, y 83 que sería el valor de E. O sea, con la relación de deformaciones nosotros llegamos entonces a la relación que existe entre P sub A y P sub B. Ya esta viene siendo entonces la tercera ecuación que nosotros necesitamos para completar estas 3 ecuaciones. 1, 2 y 3. Con esas 3 ecuaciones ya nosotros podemos resolver el sistema. Entonces llegamos a la conclusión de que P sub A es igual a 115 kilonewton y P sub B igual a 31.9 kilonewton. Ya después entonces sería reemplazar para encontrar entonces los esfuerzos que sufren cada uno de los materiales. ¿Dudas? Bueno, entonces, de todas maneras, de todas maneras ustedes van a trabajar, y si alcanzan a hacer todos esos problemas, sino entonces, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué van a hacer entonces ahora como taller? Los problemas que están propuestos acá. O sea, que van a hacer el problema propuesto 1, el problema propuesto 2, el problema propuesto 3, y yo creo que con esos 3 son suficientes entonces para que nosotros de alguna manera ya en la próxima clase ya ustedes van a entender más la situación que ocurre aquí con este otro problema, con este otro problema. Por lo pronto vamos a dejar de esa tarea de esos 3 problemas para la próxima clase. Y ya les digo, si lo alcanzan a resolver bien, si no, entonces podemos seguir resolviendo dudas. Lo importante es, primeramente, ahora mismo lo importante no es tanto el tiempo. El tiempo hasta ahora lo estamos distribuyendo bien. Lo importante es que ustedes vayan trabajando, y en la medida que van trabajando, van asimilando y van entendiendo el material. Eso es lo importante. Ahora mismo no estamos todavía contra el tiempo, de pronto más adelante sí, pero ahora mismo no estamos contra el tiempo. Lo importante es que vayan trabajando, que vayan surgiendo dudas, y que esas dudas las vayamos resolviendo, y de esa manera ustedes van asimilando la materia, porque en realidad esta materia es lo mismo que práctica. Si no se practica, no se asimila. O sea, no hay manera de uno aprender. Entonces, son las 8. Entonces yo creo que podemos suspender ahí. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Una pregunta, usted va a pasar la clase por correo, ¿cierto? Sí, yo se lo voy a enviar por correo. Ya, o sea, ya
ya, o sea, está grabándose y ya apenas se termine de grabar. Yo, por ejemplo, en el transcurso del día, yo se los envío entonces al correo. A todos se los voy a enviar al correo. Para que ustedes ya, los que no, de pronto no entendieron bien, puedan entender, y los que no asistieron, pues lo puedan también, tengan la oportunidad también de verlo.